Dios les bendiga. En este día vamos a tener la meditación en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, del 1 al 24, el cual la palabra nos dice de esta manera. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar bajo el tema No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os digo y os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En este día hablaremos bajo el tema No hay otro evangelio. Pablo, un hombre no puesto por hombre, sino por el mismo Dios, un hombre conocido por perseguir al pueblo de Dios, por perseguir a las iglesias, hoy convertido al Señor. Dios, con su inmensa misericordia, hizo un cambio total en la vida de Pablo y lo colocó como apóstol, un hombre que después de haber sido celoso eh, con todas aquellas personas que eran parte de él,
como él mismo lo dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso, cuando ya se convirtió al Señor, él era celoso también en las cosas de Dios. Él exhortaba a la iglesia de Gálatas, él exhortaba a Éfeso, exhortaba a Corintios, exhortaba a todos aquellos que le tocaba hablar, los exhortaba con amor y les enseñó a guardar la hora de Dios con celo, no un celo egoísta, un celo sincero, un celo dedicado a Dios, dedicado tanto a Dios para hacer las cosas bien, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 1:6, decía Pablo, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, dice él aclara, sino que hay algunos que se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, enseñan de diferente manera, quizás acomodada, quizás con, con muchas promesas de hombres para que el ser humano se congregue con ellos y no vaya a otra, sino que vaya allí, porque ahí es donde le están hablando acomodadamente el evangelio, pero aclaramos que no es que haya otro evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, vuelve a repetir. O sea, acarrea maldición una persona que está hablando de la palabra de Dios de una manera diferente a la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Porque una cosa es que un pasaje de la Biblia sea discernido con palabras más extensas, pero no saliéndose del tema, sino que siempre todo concierne al tema. Yo les digo en este día, no hay otro evangelio, es porque no hay otro evangelio. Pues busco ahora, dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese que cuando nosotros estamos trabajando en un lugar donde supuestamente es nuestra congregación y corremos de aquí a allá y tratamos de que como que las cámaras nos alcancen donde quiera que estemos, queremos ocupar las primeras planas en todas las fotografías de la congregación. ¿Para quién trabajas tú? Te pregunto yo en este día. ¿Trabajas para que te vean o trabajas para agradar a Dios? Porque si todavía lo hacemos para agradar al hombre, todavía no somos siervos de Cristo. Independientemente el que sirve en la obra de Dios, claro que va a ser reconocido, máxime si está haciendo bien las cosas y se vuelve noticia, porque adquiere, como quien dice, fama. Pero no estamos para adquirir fama, estamos para agradar solamente a Dios, servir a Dios, sea que el hombre nos vea o sea que no, pero que Dios sí nos ve. Pablo decía, mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, mi conducta cuál era en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de una manera sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Los cristianos sufrían en el tiempo de que Pablo todavía no había conocido de Dios. Sufrían porque los asolaba, los perseguía, los encarcelaba.
Pero hoy Pablo es diferente. Pablo ha cambiado totalmente. Y él no trata de agradar a los hombres, sino que trata solamente de agradar a Dios. Porque dice que si él agradara a los hombres, entonces no es siervo de Cristo. Yo te digo en esta mañana, tú que trabajas para Dios en una congregación, en un lugar que se ha destinado para que se congregue un buen grupo de personas para adorar y servir a Dios. No te preocupes si nadie te ve. No te preocupes si nadie te aplaude. No te preocupes si no logras alcanzar humanamente la fama en tu congregación. Hay lugares que la gente ni siquiera son reconocidas por nadie. Lugares que la gente está allí por años y ni siquiera hay algunos pastores que ni siquiera les conocen el nombre, mucho peor que conozcan dónde viven. Y yo quiero decirte que si tú estás haciendo las cosas bien para el Señor, alégrate que Él sí te ve. Quizás tu pastor no te conozca, ni le interese conocerte, pero a Dios sí le interesa tu vida. A Dios sí le interesa el que tú hagas las cosas bien. Fíjese que el salmista David en el Salmo 58, él hace una oración pidiendo castigo a los malos. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pededo tiene como veneno de serpiente. Son como el aspi sordo que cierra sus oídos, que oye la voz de los que encantan, por más fácil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se detiene, que se deslíe, como el que nace muerto, no veas el Seol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así tirados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Mire la palabra de Dios como es. Mire este hombre haciendo una plegaria pidiéndole el castigo de los malos. Y seguramente él miró con sus ojos el galardón de Dios, la respuesta de sus peticiones. Y ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No te preocupes si tú estás en una congregación y tú eres maltratado, no a golpes, sino verbalmente, con miradas, y te hacen sentir mal. No te sientas mal. Recuerda que en aquel día cada quien va a ser juzgado según hayan sido sus obras. No te preocupes si te ignoran en tu congregación, no te preocupes. Puesto los ojos en el Creador, en el Hacedor del mundo, eso basta. Ahora tampoco tú vas a estar, yo siempre he dicho, no se puede estar en una congregación en la cual tú no puedes ser libre para servir a Dios, porque estás en medio de un pueblo contaminado en el cual tú parece que fueras uno de ellos también. En un pasaje de la Biblia dice que uno debe de apartarse de esas personas antes de que pueda contaminarse.
Yo no quiero estar tocando este tema porque se ve muy personal, pero la verdad es que un hijo de Dios tiene que ser un estudioso de la palabra y pedirle a Dios el discernimiento para que tú puedas ver si lo que te están enseñando es, es conforme a lo que Dios nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. En el libro de Proverbios 23:12 nos dice, aplica a tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Entonces mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. El escritor del libro de Proverbios está hablando que hay que aplicar a nuestro corazón, a la enseñanza y a los oídos la palabra de sabiduría. Es necesario que nosotros aprendamos a corregir nuestra vida. No seas idólatra al nombre de la congregación en que estás, pero sí examina lo que están enseñando, si es bíblicamente o no y si se está poniendo en práctica. Porque a veces se habla de la Biblia, se lee, pero no se practica. Y es necesario que lo que tú escuchas, que lo que tú hablas, sea puesto en práctica. Y que la palabra de Dios no sea como que en esa iglesia se predica otro evangelio, porque no hay otro evangelio, dice Pablo, solo hay uno. El que habla de Cristo, el que habla de quién murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación, el que habla que un día vino como redentor, pero la próxima venida vendrá como justiciero. El que un día vino y se incorporó en la matriz de una mujer sabia, inteligente, obediente, humilde. A través del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de esta mujer. Y esta mujer dio a luz normalmente a su hijo Jesús, pero ella guardaba en su corazón todos los acontecimientos que sucedían en la vida de ese niño que nació de ella y que creció y estuvo con ellos hasta determinado tiempo. Pero todo se hizo conforme la palabra había sido dicha. De ahí su ministerio, que duró 3 años y medio, y luego de que él fue entregado, fue traicionado, pero lo que estaba escrito tendría que suceder. Y como todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él no escatimó nada, Él dejó todo en gloria para venir a entregar su vida por ti y por mí. Y sabemos que Él fue muerto y fue resucitado y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él es el único mediador. Por eso en San Juan 14:6 dice, en verdad os digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, todo se nos dará conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No conforme a nuestra propia voluntad. Así es que en este día yo les dejo esta palabra de reflexión, que no hay otro evangelio. Tenga cuidado con aquellos que andan hablando de un evangelio acomodado, de un evangelio de prosperidad, de un evangelio en el cual no habla de que tenemos que pagar, tenemos que tener la paga del pecado, tenemos las secuelas de lo que hemos hecho, que la vida del cristiano no es solamente de alegría, también de momentos de tristeza, momentos de procesos en los cuales somos procesados hasta llegar a la plenitud de Cristo. El que Dios llama lo corrige, el que Dios ama lo disciplina, al que Dios llama lo capacita, porque tenemos que estar preparados para lo que se vendrá. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te digo, no te preocupes si estás siendo procesado por problemas difíciles, pero para Dios no hay nada imposible.
Al que Dios llama lo capacita, pero también al que llama lo corrige. Y si Dios tiene que corregirnos a nosotros de nuestras malas actitudes, lo va a hacer por amor. Lo va a hacer porque quiere capacitarnos para que estemos preparados para hacer el bien y para que nada nos haga, nada los afecte en nuestra vida. Como dicen por ahí, los golpes hacen chichotes. Los cristianos preparados es como un soldado advertido que no pelea en la guerra ni lo agarran a traición, porque ya conoce el terreno del enemigo, pero también conoce el terreno de aquel que nos llamó, aquel que nos ama y que nos corrige por el bien nuestro. Que el Señor les bendiga en este día y que esta palabra nos ayude a reflexionar de nuestras actitudes y podamos entender que la vida del cristiano no es fácil, pero no es imposible porque tenemos a Cristo el vencedor, tenemos a Dios dispuesto a ayudarnos. Solamente dejemos ayudarnos, sometámonos a su palabra y convirtámonos cada día a Él y tengamos una vida de espera en Él hasta el día que Él nos llame a su presencia. Muchos ya estamos con los pies ya listos para partir de este mundo, otros están empezando a vivir, otros están en el proceso y todos estamos en el proceso de espera. Que el Señor nos ayude, nos mantenga firmes en sus caminos, que nos ayude a perseverar hasta el fin, pero que sobre todo nos encuentre viviendo lleno de fe y viviendo en santidad para poder estar agradables a Él. En el nombre de Jesús. Amén.